Mi marido se despidió para su viaje de negocios y cerró la gran reja principal desde fuera con un candado. En el instante en que su coche desapareció al doblar la esquina, mi hijastro, que supuestamente estaba completamente paralizado, saltó de su silla de ruedas y cerró la llave del gas de la cocina. Me miró fijamente, con los ojos afilados, y susurró: «No grites. Papá está intentando quemarnos vivos». El suave ronroneo del motor de su sedán negro en la entrada había sido lo único que rompía el silencio matutino en nuestra exclusiva y tranquila urbanización de La Moraleja. Mateo, mi marido, lucía perfecto con una camisa de lino azul claro, impecable y sin una sola arruga. El olor de su cara colonia, una mezcla de sándalo y bergamota, aún flotaba en el aire, creando esa ilusión de seguridad que había definido mis días. «¿Recuerdas lo que te dije, Carmen?», había dicho suavemente, apartando un mechón de pelo detrás de mi oreja. Su mano era cálida. Su toque siempre me hacía sentir como la mujer más afortunada del mundo. «Este viaje es solo por 3 días. No vayas a ninguna parte. Ya sabes que la condición de Hugo hace imposible sacarlo, y no tendré paz mental si lo dejas solo». Asentí obedientemente. «Por supuesto, cariño. Me quedaré aquí con Hugo. Ten cuidado en la carretera». Mateo sonrió. Era la misma sonrisa que me había enamorado hacía 2 años. Un viudo rico, guapo y un arquitecto de prestigio, dispuesto a casarse con una chica común y corriente como yo. Miró hacia el porche, donde Hugo estaba sentado en silencio en su costosa silla de ruedas. Mi hijastro tenía 10 años, pero su cuerpo era tan frágil como el de uno de 7. La cabeza de Hugo caía hacia la izquierda, y un fino hilo de baba se deslizaba sobre la pequeña toalla metida en su cuello. Su mirada estaba vacía, perdida en el espacio sin expresión alguna. El médico había dicho que el daño cerebral era permanente, resultado del accidente de tráfico que le había costado la vida a su madre biológica hacía 5 años. Estaba totalmente paralizado, era incapaz de hablar y solo podía responder con parpadeos aleatorios. «Cuídalo mucho. Es lo único que me queda de ella», dijo Mateo, con la voz de repente cargada con la fingida tristeza de un padre devoto. «Siempre, cariño. Quiero a Hugo como si fuera mío», respondí con sinceridad. Mateo me besó en la frente, un beso largo y prolongado, y luego subió a su coche. La ventanilla bajó lentamente. «Ah, y voy a cerrar la reja principal desde fuera. Cariño, ayer hubo un aviso de robo en la calle de al lado. La llave de repuesto está en el cajón de mi escritorio, pero la cerradura se atasca un poco, así que es mejor no usarla a menos que sea una emergencia. Así podré concentrarme en mi trabajo». Sin esperar respuesta, condujo hacia la alta verja de hierro que separaba nuestro palacio del mundo exterior. Lo vi bajarse un momento, enrollar una gruesa cadena de hierro a través de los barrotes, y luego escuché el pesado clics de un gran candado. El coche aceleró, desvaneciéndose en la curva. Silencio. La enorme casa se sintió asfixiante al instante en cuanto Mateo se fue. Respiré hondo, intentando sacudirme la repentina inquietud que se arrastraba por mi pecho. Tal vez era solo ansiedad por la separación temporal. Era normal que una esposa se sintiera sola cuando su marido se iba de viaje, ¿verdad? Me volví hacia Hugo. «Vamos, cielo, entremos. Ya empieza a hacer calor aquí fuera». Hugo no reaccionó, con los ojos aún fijos en la reja que su padre acababa de cerrar. Empujé su silla de ruedas hacia el amplio salón, fresco gracias al aire acondicionado. El frío suelo de mármol reflejaba nuestras imágenes. Una joven madrastra y un niño atrapado en su propio cuerpo. El reloj de pared marcaba las 10 a.m. Comenzó mi rutina. Cambiarle el pañal a Hugo, darle su puré de verduras con pollo y leerle un cuento. Mateo era increíblemente estricto con el horario de Hugo. Se había negado a contratar a una enfermera, alegando problemas de privacidad. «No quiero que una extraña vea el estado de mi hijo», había dicho. Alrededor de las 11 a.m., mientras le leía La liebre y la tortuga, capté un olor extraño. Era débil, como el olor a huevos podridos arrastrado por la brisa, mezclado con el ambientador de lavanda que siempre usábamos. Dejé de leer. «Hugo, ¿te has hecho daño?», pregunté automáticamente. Lo había cambiado hacía solo 1 hora, pero revisé su pañal de todos modos. Estaba limpio. Me levanté y caminé por el salón. El olor iba y venía. Mi instinto me dijo que venía de la cocina de concepto abierto conectada al comedor, pero cuando me acerqué,
Todo parecía normal. La placa de gas de alta gama estaba apagada. Los mandos estaban todos en la posición correcta. Probablemente son imaginaciones tuyas. Carmen, murmuré para mí misma, recordando las palabras de Mateo, a menudo pronunciadas con una risa ligera. A veces eres tan paranoica, cariño. Siempre olvidando si apagaste el grifo, siempre perdiendo las llaves. Por eso tengo que cuidarte tanto. Sí, tal vez solo estaba siendo paranoica. Tal vez era el olor del alcantarillado de la calle entrando por el conducto de ventilación. Me volví a sentar en el sofá y seguí leyendo, pero 15 minutos después, mi cabeza empezó a sentirse pesada. Un dolor sordo y palpitante comenzó en mi sien derecha, extendiéndose detrás de mis ojos. Una ola antinatural de somnolencia me invadió. Mis párpados estaban calientes e imposiblemente pesados. Qué raro, pensé. Había dormido mucho anoche. Miré a Hugo. El niño seguía en silencio, pero algo era diferente. Sus manos, habitualmente inertes sobre los reposabrazos, ahora estaban apretadas en fuertes puños. No, probablemente era solo un espasmo muscular. El médico había dicho que la espasticidad era común. Mamá va a beber un poco de agua, cielo. Tengo sed, le dije a Hugo, sonando mi propia voz ronca en mis oídos. Me obligué a ponerme de pie. El suelo parecía inclinarse. Mi visión nadaba con manchas negras. El olor ya no era débil, era agudo, acre, picando en mi nariz y en la parte posterior de mi garganta. Esto definitivamente no era el alcantarillado, era gas natural. El pánico comenzó a trepar por mi columna vertebral mientras me tambaleaba hacia la cocina. Tenía que comprobar la válvula principal de la línea de gas debajo de la placa. Mi corazón latía contra mis costillas, acelerado contra el creciente mareo. Mis manos temblaban cuando alcancé el tirador del armario. En el momento en que abrí la puerta, un suave siseo llenó mis oídos. El olor a gas salió a borbotones, golpeándome en la cara. La conexión a la tubería principal parecía torcida, como si no la hubieran apretado bien o la hubieran aflojado deliberadamente. Dios mío, logré articular. Intenté alcanzar la válvula para girarla, para hacer cualquier cosa que detuviera el silbido mortal, pero mi cabeza daba vueltas violentamente. Mi cuerpo se quedó sin fuerzas. Mis piernas se convirtieron en gelatina. Me desplomé sobre el frío suelo de la cocina. El oxígeno en mis pulmones parecía estar desapareciendo. La oscuridad se arrastró por los bordes de mi visión. En los últimos momentos de conciencia me acordé de Hugo. Hugo seguía en el salón. Tenía que salvar a Hugo, pero ni siquiera podía mover un dedo. Me quedé allí, indefensa, esperando que la muerte llegara en forma de explosión o asfixia. Justo antes de que mis ojos se cerraran por completo, escuché el chirrido de los neumáticos de una silla de ruedas. Luego pasos, no pasos arrastrados, sino pasos firmes, rápidos y constantes. Una sombra cayó sobre mí. ¿Había vuelto Mateo? Me obligué a abrir los párpados una rendija. La figura se inclinó sobre la tubería del gas. Una mano se movió rápidamente, girando la válvula, cerrándola con un movimiento brusco. El siseo se detuvo. La figura se giró y me miró desde arriba. Era Hugo. El niño que se suponía que estaba completamente paralizado estaba ahora de pie sobre mí, mirándome con unos ojos fríos, agudos e inteligentes. No había baba, ni el cuello colgando. Sus labios se movieron, susurrando palabras que helaron mi sangre más que el suelo de mármol sobre el que yacía. Aguanta la respiración, mamá. Papá no se olvidó. Nos quiere muertos hoy. El aire fresco inundó mis pulmones, tan duro que me provocó un violento ataque de tos que me hizo llorar. Me dolía el pecho como si me hubieran golpeado desde dentro con un mazo, pero el dolor era una señal de que seguía viva. Luché por incorporarme sobre mis codos temblorosos. La escena que tenía ante mí era surrealista. Los grandes ventanales del salón y de la cocina estaban ahora abiertos de par en par. Una fuerte brisa soplaba a través de ellos, limpiando el gas mortal que casi me había matado minutos atrás. Y allí estaba él, el niño pequeño al que había llevado al baño y al que había dado de comer con cuchara durante 2 años, estaba ahora de pie sobre una silla del comedor. Sus manos, pequeñas pero ágiles, estaban encendiendo el ventilador de techo a máxima velocidad para que el aire circulara más rápido. Sus movimientos eran hábiles, calculados, en absoluto los de un niño con daño en las neuronas motoras. Hugo, llamé. Mi voz era un susurro ronco. Se giró. La mirada vacía,
y la mandíbula caída que veía todos los días habían desaparecido. Su rostro estaba serio. Frunció el ceño mientras me miraba con una madurez aterradora para un niño de su edad. Saltó de la silla, aterrizando perfectamente, y caminó enérgicamente hacia el frigorífico. Cogió una botella de agua fría, desenroscó el tapón y se arrodilló a mi lado. «Bebe, mamá, a sorbitos. No te la tragues de golpe o vomitarás», ordenó. Su voz era firme, plana y perfectamente articulada. No arrastraba las palabras, no babeaba. Me temblaba la mano al coger la botella. Lo miré como si fuera un fantasma. ¿Me estaba haciendo alucinar el gas? Estaba ya muerta, y este era un extraño más allá. Tú puedes caminar, tartamudeé tras un trago de agua. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Hugo no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia los fogones y regresó sosteniendo el conector de la tubería de gas que había arreglado. «Concéntrate en esto primero, mamá. Tus preguntas sobre mis piernas pueden esperar. Nuestras vidas». «No», dijo fríamente. Sostuvo el conector justo frente a mi cara. «Mira aquí». Su pequeño dedo señaló la abrazadera de metal. «Esta abrazadera no está floja porque sea vieja. ¿Ves los arañazos recientes en el tornillo?» La aflojó deliberadamente con un destornillador plano, y el sello de seguridad de goma que va dentro no está. Entrecerré los ojos, aún mareada, intentando procesar sus palabras. «¿Quieres decir que a tu padre se le olvidó instalarlo correctamente?» Hugo resopló, y una sonrisa cínica que nunca había visto en su rostro inocente se dibujó claramente. «A papá nunca se le olvida nada, mamá. Es un arquitecto perfeccionista. Monta un escándalo si un solo libro de su estantería está torcido. Tiene sentido que sea olvidadizo con algo que involucra las vidas de su esposa y su hijo». Mi corazón latía con fuerza, ya no por el gas, sino por un frío terror que subía por mi espalda. «Entonces, lo hizo a propósito», susurré. «La fuga de gas, la reja cerrada con candado desde fuera. Todas las ventanas bien cerradas antes de irse, y te prohibió salir de casa por razones de seguridad». Hugo expuso los hechos como un detective experimentado. «Si yo estuviera realmente paralizado como él cree, y tú te desmayaras por el gas, una diminuta chispa del ciclo automático del frigorífico o de un interruptor de la luz, y esta casa habría volado por los aires». «Boom». Hugo me miró fijamente. Todo el mundo pensaría que fue un trágico accidente. Un ama de casa negligente que olvidó apagar la cocina. Papá volvería a casa, lloraría ante las cámaras de los telediarios y luego cobraría tu seguro de vida, el que te mejoró el mes pasado. Sacudí la cabeza violentamente, mientras las lágrimas empezaban a brotar. La negación era mi última defensa. «No, eso es imposible. Mateo me quiere, Hugo. Es un buen marido. Cuidó de ti él solo durante años antes de conocerme». «Él no cuidó de mí, mamá», interrumpió Hugo bruscamente, con la voz temblorosa por la rabia reprimida. «Me encarceló». Hugo dio un paso atrás, mirándose los pies. «Yo nunca quedé paralizado por aquel accidente. Me rompí las piernas, sí, pero se curaron por completo un año después de que muriera mi verdadera madre. Entonces me di cuenta de que si parecía sano, si parecía listo, acabaría igual que ella». «¿Qué quieres decir?», susurré horrorizada. «Mi madre no murió en un accidente de tráfico, mamá. Los frenos del coche fallaron porque el conducto estaba cortado. Yo iba en el asiento de atrás. Vi a papá trasteando debajo del coche antes de que saliéramos. Yo sobreviví. Ella no». Hugo respiró hondo. «A partir de ese día, decidí hacerme el muerto. Me convertí en una marioneta inofensiva y discapacitada, porque un asesino no se siente amenazado por un vegetal, ¿verdad?» Me tapé la boca, con el cuerpo temblando incontrolablemente. La historia era demasiado monstruosa para ser cierta, pero las piezas del rompecabezas en mi mente empezaron a encajar. El comportamiento a veces sobreprotector de Mateo, su insistencia en que yo no buscara trabajo, la forma sutil en que me había aislado de mis amigas. De repente, el timbre de un teléfono hizo añicos la tensión entre nosotros. Era mi móvil, sobre la mesa de centro. La cabeza de Hugo giró bruscamente hacia él. La pantalla estaba iluminada, mostrando el nombre de un contacto que ahora sentía como el de la parca, mi marido. El rostro de Hugo palideció, pero sus ojos ardieron en estado de alerta. En un instante, corrió literalmente, corrió hacia su silla de ruedas, saltó a ella, encorvó la espalda, inclinó la cabeza hacia la izquierda
y dejó la mandíbula colgando. En segundos, el niño frío y genial había desaparecido. Hugo volvía a ser un niño indefenso y paralizado. «Contesta, mamá», siseó Hugo, moviendo apenas los labios. El sonido salía de entre sus dientes apretados, increíblemente bajo, pero lleno de autoridad. «Contesta ahora. No llores, no tiembles. Si sospecha por un segundo que estamos bien, dará la vuelta y nos rematará con sus propias manos». El teléfono seguía sonando, exigiendo una respuesta. Mi mano alcanzó el elegante dispositivo. La pantalla parpadeaba, contando los segundos de mi vida. Miré a Hugo. Parpadeó una vez. Nuestro nuevo código secreto. Pulsé el icono verde, me llevé el frío aparato a la oreja e intenté tragarme el sollozo que se me había quedado atrapado en la garganta. «Hola, cielo». La voz de barítono de Mateo llegó a través de la línea. Tan cálida, tan tranquilizadora y tan letal. «¿Va todo bien por casa? Suenas un poco agitada». Mi corazón se detuvo ante la pregunta de Mateo. Su voz al otro lado sonaba tan casual, pero ahora cada inflexión sonaba como el filo de una navaja midiendo mi cuello. Hugo seguía en su silla de ruedas, con la cabeza ladeada, pero su ojo izquierdo, ligeramente abierto, me miraba fijamente, enviando una señal de advertencia. «No lo arruines. Yo acabo de salir corriendo del baño. Cariño, mentí». Mi cerebro buscaba frenéticamente una excusa creíble. Me pareció oír romperse un cristal. Resulta que el gato de los vecinos se metió por la ventana de la cocina. Un breve silencio al otro lado. Pude oír la respiración contenida de Mateo. ¿Me había creído? ¿Un gato?, preguntó, bajando un poco el tono. Sonaba decepcionado, pero creía haber cerrado todas las ventanas. ¿Cómo ha podido entrar un gato? ¿Abriste tú alguna ventana, Carmen? Era una trampa. Si decía que había abierto la ventana, sabría que el gas se había ventilado. Si decía que estaba cerrada, se preguntaría por qué yo no estaba muerta. El pestillo debía estar flojo, cariño. El viento debió de abrirla un poco, respondí rápidamente, intentando sonar como la Carmen ingenua que él conocía. Pero la he vuelto a cerrar. No te preocupes. «Ah, ya veo», respondió lentamente. «Bueno, deberías descansar un poco y no te olvides de comprobar los fogones. No sé, tengo un mal presentimiento. A lo mejor hay una fuga o algo. Ya sabes que tu sentido del olfato no es muy bueno cuando tienes alergia». Gaslighting, manipulación psicológica. Estaba plantando su coartada. Si la Policía Nacional encontraba mis restos carbonizados, él testificaría que me había advertido por teléfono, pero que yo había sido la negligente. «Sí, cariño, todo está bien. Tú céntrate en tu trabajo», dije, con los labios temblorosos, mientras contenía una ola de náuseas. «Te quiero, Mateo». «Yo también te quiero, Carmen». La llamada se cortó. El teléfono se resbaló de mi mano, cayendo con un golpe sordo sobre la gruesa alfombra. Las piernas me fallaron. Me hundí en el suelo, me abracé las rodillas y por fin di rienda suelta a mis lágrimas, silenciosas y abrasadoras. «Deja de llorar, mamá». La firme voz de Hugo cortó mi desesperación. Enderezó la cabeza y se limpió la baba falsa de la barbilla con el dorso de la mano. Acercó su silla de ruedas y me palmeó el hombro suavemente. «Está decepcionado. Sigues viva», afirmó Hugo con rotundidad. Ese tono en su voz era el sonido de un hombre cuyo plan acababa de fracasar. Me aparté su mano del hombro con enfado. El impacto había vuelto mis emociones inestables. «Basta, Hugo. No hables así de tu padre. Quizás el conector solo era viejo. Quizás malinterpretaste lo que le pasó a tu madre. Mateo es un hombre bueno, Hugo. Me rescató de una familia pobre. Me lo dio todo. Te rescató porque eres huérfana y no tienes parientes cercanos que hagan preguntas si mueres de repente», espetó Hugo. La voz del niño pequeño resonó en el gran salón, silenciando mis sollozos. Hugo me miró con una expresión de profundo agotamiento. «¿Por qué crees que te disuadía de hacerte amiga de las vecinas? ¿Por qué no le gustó que te unieras a ese club de lectura? ¿Por qué despidió a todo el personal de servicio un mes antes de casarse contigo?» Me quedé sin palabras. Todas esas preguntas tenían respuestas que Mateo siempre me había dado. «Quiero que tengamos nuestra privacidad, cielo. Solo quiero disfrutar de nuestro tiempo juntos». En su momento sonaba romántico. Ahora sonaba como una condena a prisión. «Sigues en fase de negación». Hugo se metió la mano en el bolsillo del pantalón corto,
un bolsillo que yo pensaba que solo guardaba un pañuelo, y sacó un diminuto objeto negro. Era una mini grabadora de voz digital. Todo este tiempo, mientras papá pensaba que yo solo era un bulto inútil en una silla de ruedas, se sentía libre de hacer cualquier llamada de teléfono que quisiera delante de mí, dijo Hugo, pulsando el botón de reproducción. La voz de Mateo, clara como el día, surgió del pequeño dispositivo. Parecía haber sido grabada hacía unos días. Sí, señor Aguilar, la póliza de seguro está activa. Bien, un total de 5 millones de euros por muerte accidental en el hogar. De acuerdo, me aseguraré de que todo esté solucionado la semana que viene. Necesito ese dinero, y lo necesito rápido para cubrir mis deudas de juego de Marbella, mi mujer. Ah, ella es fácil, es una ingenua. Mi mundo se derrumbó. El techo de esta lujosa casa parecía venirse abajo sobre mí. La palabra ingenua, pronunciada con un tono tan despectivo y condescendiente, seguida de la misma risita ligera que yo oía cuando veíamos comedias en la tele. El marido al que adoraba, el hombre al que veía como mi salvador, no era más que un monstruo ahogado en deudas de juego por sus timbas ilegales. Me sentí enferma, se me revolvió el estómago, no por el gas persistente, sino por la brutal realidad que acababa de golpearme. Me ha llamado ingenua, susurré, adormecida. Se equivoca, interrumpió Hugo rápidamente. Agarró mi mano. Su pequeña mano era sorprendentemente áspera, probablemente por años de practicar en secreto con su silla de ruedas. No eres ingenua, mamá, eres simplemente demasiado buena. Y la gente mala siempre se aprovecha de la gente buena. Hugo miró el reloj de pared. Tenemos un problema nuevo. Sospecha por qué no te has envenenado. Definitivamente nos va a vigilar. ¿Vigilarnos cómo, si está en la autovía?, pregunté, todavía intentando recomponer mi cordura. Hugo señaló a una esquina de la habitación, justo encima de una alta vitrina de cristal. Escondido entre un frondoso arreglo de flores artificiales, había un diminuto punto brillante que reflejaba la luz. Una cámara espía, siseó Hugo. La instaló la semana pasada. Dijo que era un sensor de movimiento para la alarma. Mintió. Es una cámara conectada directamente a su móvil. Se me heló la sangre. Instintivamente empecé a girar la cabeza hacia ella. «No la mires», exclamó Hugo en voz baja. Tiró de mi mano para obligarme a mirar hacia abajo. «Escucha, mamá, probablemente esté abriendo la aplicación ahora mismo para ver por qué aún podías contestar al teléfono. Si me ve de pie así, o si te ve con un aspecto perfectamente normal, sabrá que su plan ha fracasado por completo». «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, aterrorizada. «Le damos un espectáculo». Los ojos de Hugo brillaron con una luz astuta. «Tenemos que hacerle creer que está sufriendo una muerte lenta y dolorosa, hacerle sentir que ha ganado para que no dé la vuelta ahora mismo». Antes de que pudiera responder, mi móvil volvió a vibrar. Una notificación de mensaje de texto. Miré la pantalla, temblando. Un mensaje de mi marido. «Cariño, he comprobado la cámara de casa, pero el salón está a oscuras. ¿Se ha ido la luz? Intenta encender una lámpara. Quiero echarle un vistazo a Hugo». Hugo leyó el mensaje por encima de mi hombro, con el rostro tenso. «Nos está poniendo a prueba», susurró. «La luz no se ha ido. Ha apagado los infrarrojos de la cámara a distancia para que la pantalla se vea oscura, intentando cebarte para que te muevas delante de ella». Hugo me miró. Luego, con un movimiento rápido, se rasgó un poco el cuello de su propia camisa, dándole un aspecto desaliñado. «Mamá, abofetéame», ordenó. «¿Qué?» «Abofetéame. Luego tírate al sofá. Finge que estás delirando y eres emocionalmente inestable por el envenenamiento del gas. Grítame justo delante de esa cámara». Ahora, mi mano se quedó suspendida en el aire, temblando bajo el peso moral que amenazaba con aplastarme los huesos. Frente a mí, Hugo sacó pecho. Sus ojos se encontraron con los míos, en una mezcla de desafío y súplica desesperada. «Hazlo, mamá, ahora o morimos», siseó. Cerré los ojos, me mordí el labio hasta saborear la sangre y dejé caer la mano. «Zasca». El sonido de la bofetada resonó en la habitación silenciosa. Me escocía la palma, pero el corazón me dolía mucho más. La cabeza de Hugo giró bruscamente hacia un lado y su mejilla se puso roja al instante. En una fracción de segundo, la expresión de Hugo se transformó. Abrió la boca de par en par
y un gemido disonante y desgarrador escapó de su garganta. Lágrimas falsas, o quizás reales por el escozor, corrieron por su rostro. Volvía a ser el niño lamentable y discapacitado. Inmediatamente asumí mi papel. Utilicé el mareo real provocado por el gas como motivación. Grité histéricamente, liberando todo mi miedo y mi rabia. «¡Cállate, Hugo! ¡Cállate!», grité, agarrándome la cabeza mientras tropezaba frente a la vitrina donde estaba escondida la maldita cámara. «Me duele muchísimo la cabeza. Es por tu culpa. Por este olor me estoy volviendo loca». Me tiré sobre el sofá largo, retorciéndome y golpeando los cojines. «Mateo, Mateo, ayúdame. La cabeza me va a estallar», balbuceé, asegurándome de que mi voz fuera lo suficientemente fuerte para que el micrófono de la cámara la captara. Pasaron unos segundos agónicos. Mi teléfono sobre la mesa vibró con un jadeo teatral. Lo alcancé. Un nuevo mensaje de mi marido. «Cielo, ¿qué pasa? Te veo en la cámara. Estás gritando. ¿Te encuentras mal? Si te sientes mareada, intenta dormir ahí mismo en el sofá. No te enfades con Hugo. Lo estás asustando y no abras la puerta, ¿vale? No es seguro. Volveré a casa en cuanto pueda. Atasco de tráfico». Leí el mensaje con manos temblorosas. Lo había visto. Estaba viendo el espectáculo y, lo más aterrador, me decía que simplemente durmiera y no abriera la puerta. Una instrucción sutil para que siguiera inhalando cualquier veneno residual hasta morir mientras dormía. Hugo, que seguía sollozando en su silla de ruedas, se calmó lentamente al ver que yo dejaba el teléfono. Me lanzó una mirada en código, mirando hacia la izquierda. Seguí sus ojos. Señalaba hacia el pasillo que conducía al lavadero y al cuarto de baño de servicio que nunca usábamos. «Fuera de la vista», gesticuló Hugo en silencio. «Seguros», asentí levemente. Aún fingiendo estar mareada, me puse de pie. «Voy a vomitar», gemí en voz alta. «Apártate, Hugo». Medio corrí hacia el pasillo trasero, fuera de la línea de visión de la cámara. En el momento en que llegué a la puerta del pequeño y húmedo baño de servicio, Hugo ya había llegado allí en su silla de ruedas a la velocidad del rayo. Nos colamos dentro y Hugo cerró el pestillo inmediatamente. En aquella minúscula habitación de 2 metros cuadrados que olía a naftalina, nuestras máscaras cayeron por fin. Me dejé caer al suelo junto a la ducha seca, sollozando incontrolablemente, pero en silencio. «Lo siento muchísimo, Hugo. Siento haberte pegado». Hugo ignoró mi disculpa. Estaba ocupado sacando una fina tablet de un compartimento oculto que había fabricado detrás del respaldo de su silla de ruedas. Sus pequeños dedos volaban sobre la pantalla. «Guárdate las lágrimas, mamá», dijo con frialdad, aunque su mejilla aún estaba roja por mi mano. «Las vas a necesitar luego, ahora mismo. Mira esto». Hugo me puso la tablet delante de la cara. Llevo el último mes pirateando su nube y sincronizando sus chats. Sabía que planeaba algo, pero nunca pude probarlo hasta hoy. Cometió el error fatal de no desactivar la sincronización de datos en esta vieja tablet. La pantalla mostraba una conocida aplicación de mensajería verde. No era una conversación con un cliente o un colega. Era un chat intenso con un contacto llamado Valeria, diseño de interiores. Mis ojos recorrieron las líneas de texto y cada palabra golpeó mi pecho con más fuerza que un mazo. «Mateo, la conexión del gas está suelta. La ingenua y el idiota están encerrados dentro. Ya salgo, fingiendo irme de viaje de negocios. Mensaje enviado hace 2 horas. Valeria, ¿estás seguro de que es seguro, bebé? ¿Y si falla? No quiero esperar más para tenerte solo para mí. Ya he reservado nuestros billetes a Suiza para la semana que viene. Mateo, relájate, cielo. Carmen es una ingenua. No sospechará nada. Aunque no muera por el gas, se desmayará y tirará sin querer esa vela aromática de azahar que encendí en la mesita. La casa arderá. Cobramos el seguro. Nos casamos en Suiza. Adiós, pobreza. Valeria. Jaja. Eres muy malo, pero me encanta. Te quiero. Mi futuro marido rico. Mateo. Yo te quiero más. Solo ten paciencia. Deberíamos recibir una alerta de noticias sobre el incendio de una casa en 1 hora más o menos. Debajo de la conversación había una foto que Valeria acababa de enviar. Una imagen de un test de embarazo con 2 líneas rosas. Valeria, un pequeño regalito para ti. Viene en camino el heredero. El mundo se oscureció. Mi amor, mi devoción durante 2 años,
mi sinceridad al cuidar de su hijo, todo ello pagado con un plan de asesinato tan vil. No solo quería matarme por el dinero, quería matarme para sustituirme por otra mujer y por su nuevo hijo. Y llamaba a Hugo, su propio hijo, el idiota. La opresión de mi pecho ya no era tristeza, se transformó en otra cosa, algo caliente, ardiente y afilado. Miré a la pantalla, grabando a fuego cada despreciable palabra en mi memoria. Mis lágrimas cesaron, mi respiración entrecortada se volvió tranquila, pero pesada y profunda. «Mamá», llamó Hugo suavemente, tal vez asustado por mi repentina expresión rígida. Me volví para mirar a mi hijastro. La Carmen amable y complaciente había desaparecido, la Carmen tímida y obediente se había esfumado. «Hugo». Mi voz era baja, vibrando no con miedo, sino con un recién nacido deseo de venganza. «¿Puede esta tablet grabar nuestras caras ahora mismo?» Hugo asintió, confundido. «Sí». «¿Por qué?» «Grábame», ordené. Me limpié las últimas lágrimas de las mejillas. «Hoy no vamos a morir. Y no vamos a huir». Apreté los puños hasta clavarme las uñas en las palmas. Él quiere ver esta casa arder. Muy bien. Le daremos un incendio que nunca olvidará. Salir de aquel pequeño baño fue como volver a entrar en un campo de batalla sin armadura. El olor a gas casi se había disipado, pero el hedor nauseabundo de la traición llenaba ahora cada rincón de la casa. «Recuerda, mamá», susurró Hugo, tirando de mi manga. «Tú no eres fuerte, Carmen. Estás intoxicada por el gas, mareada, semiconsciente. Carmen, deja que tus ojos se queden vidriosos, no mires a la cámara». Asentí débilmente. Mis piernas me llevaron a trompicones hacia el sofá del salón, nuestro escenario. Me despeiné, dejando que algunos mechones se pegaran a mi frente sudorosa. Mi cara ya estaba pálida sin ningún esfuerzo. Saber que mi marido me quería muerta me había drenado la sangre de las mejillas. Acababa de desplomarme en el sofá cuando el teléfono sobre la mesa vibró. Un tono de llamada especial que antes hacía que me diera un vuelco el corazón, ahora sonaba como una sirena de muerte, una videollamada de mi marido. «Está llamando», siseé con pánico. «Contesta», ordenó Hugo. Rápidamente colocó su silla de ruedas un poco detrás de mí, volviendo a su modo de muñeco roto. Me temblaba la mano cuando pulsé el icono verde de la cámara. La cara de Mateo apareció en la pantalla de 6 pulgadas. Estaba en su coche, la autovía pasando a borbotones detrás de él. Su rostro, Dios mío, ese rostro seguía siendo tan guapo, adornado con una expresión de preocupación tan convincente, que si no hubiera leído sus monstruosos mensajes, me habría derretido ante su gesto de angustia. «Madre mía, cielo, estás muy pálida», exclamó en cuanto me vio. Su voz reflejaba pánico, pero mis ojos recién abiertos captaron el destello de anticipación en los suyos. Me tragué el sabor amargo de la boca. «Mateo», gimoteé, dejando que mi voz se quebrara. «No me encuentro bien. Estoy muy mareada. Me duele el estómago». «¿Qué pasa? ¿Aún hueles el gas?», preguntó rápidamente. «El olor solo da vueltas en mi cabeza», respondí suavemente, cerrando los ojos como si no soportara mirar la pantalla. «Solo quiero dormir. Tengo mucho sueño». La comisura de la boca de Mateo se contrajo. Una sonrisa minúscula, casi imperceptible, pero la vi. Estaba feliz. Pensó que sueño significaba hipoxia, la falta mortal de oxígeno antes de morir. «Vale, cielo, no te fuerces a estar despierta», arrulló, con una voz suave como la seda. «Tal vez solo necesites descansar un buen rato. Duerme ahí mismo en el sofá, ¿vale? No vayas a ninguna parte. Te sentirás mejor cuando te despiertes». Un buen rato. Me estaba arrullando hacia mi sueño eterno. Pero Hugo, incliné ligeramente el teléfono, mostrando a Hugo encorvado, con los ojos muy abiertos y vacíos, y la boca ligeramente abierta. «Hugo no ha almorzado». «Shh. No pasa nada», cortó Mateo, con voz ligeramente impaciente. «Hugo es fuerte. Puede ayunar un rato. Tú eres la prioridad ahora mismo. Duerme, cariño. Hazlo por mí. Descansa». Una lágrima rodó por mi mejilla. No era una actuación, era una lágrima de angustia por el hombre que había prometido amarme hasta que la muerte nos separe, persuadiéndome ahora hacia ese mismo final por su amante embarazada. «Vale, Mateo, dormiré», susurré, rindiéndome. «Buena chica, te quiero». «Dulces sueños, Carmen», dijo en su última despedida. La llamada terminó. En el momento en que la pantalla se apagó,
Mis defensas se derrumbaron. Tiré el teléfono contra un cojín y corrí hacia el fregadero de la cocina, vomitando nada más que bilis amarga. Mi cuerpo se sacudió violentamente. Me sentí asqueada, sucia por haber sido tocada alguna vez por las manos que planearon esto. Una oscura depresión me envolvió. Estaba sola en esa enorme casa, atrapada con un niño pequeño contra un monstruo que tenía todas las llaves. ¿Y si nuestro plan fracasaba? ¿Y si tenía un plan B? ¿Y si esta noche era mi última noche en la tierra? Me deslicé hasta el suelo de la cocina, abrazando mis rodillas. Sollozos de desesperación empezaban a escapar de mi garganta. Deja de compadecerte de ti misma. La voz de Hugo regresó. Esta vez no era autoritaria, solo fría y pragmática. Su silla de ruedas chirrió al acercarse. Ya podrás llorar cuando se esté pudriendo en una celda. Ahora levántate. Lo miré con los ojos hinchados. Tengo miedo, Hugo. Es mi marido. ¿Cómo ha podido hacer esto? Porque es un monstruo, respondió Hugo con sencillez. Ya estaba ocupado con su tablet, deslizando sus pequeños dedos rápidamente por la pantalla. Estoy rastreando el GPS de su coche a través del sistema de navegación integrado. A estas alturas ya debería estar alejándose por la radial. Me esforcé por ponerme de pie, limpiándome la boca con papel de cocina. Me ha creído, ¿verdad? Me dijo que me durmiera. De repente, los dedos de Hugo se congelaron en la pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par y su expresión serena fue sustituida por una de tensión y espanto pálido. «Hugo, ¿qué pasa?», pregunté, percibiendo el cambio brusco en el ambiente de la habitación. Hugo tragó saliva con dificultad. Levantó la tablet, mostrándome un mapa digital con un único punto rojo parpadeante. «Mamá». Su voz tembló por primera vez. «Este punto es el coche de papá». Entrecerré los ojos. «Así que está lejos, ¿no?» «No». Hugo negó con la cabeza lentamente, con los ojos llenos de terror. «Acaba de tomar la salida más cercana y ahora está dando la vuelta. Vuelve hacia aquí». Mi corazón dio un vuelco. «Lo sabe», susurró Hugo. «Había algo raro en tu actuación. O tal vez se ha dado cuenta de que la ventana del fondo estaba un poco abierta en el video. Ya no va de viaje de negocios». Hugo miró el reloj de pared y luego me miró a mí. «Estará aquí en 20 minutos. Y cuando llegue a casa y nos encuentre vivos y sin incendio, no volverá a usar el gas. Terminará el trabajo él mismo». 20 minutos, logré articular. La adrenalina me subió por las venas. «Tenemos que huir, Hugo. Tenemos que salir de aquí ya. Podemos saltar la valla trasera, gritarle a los de seguridad». «Es inútil, mamá», espetó Hugo, sacándome de mi pánico ciego. «La caseta de seguridad más cercana está a casi 1 kilómetro. El muro trasero tiene 3 metros de altura y alambre de espino, y la reja delantera. Se te olvida». La cerró con la gruesa cadena. «Estamos atrapados». Corrí hacia la ventana delantera y miré a través de las persianas. La cadena de hierro estaba enroscada alrededor de la pesada reja negra como una serpiente. Éramos ratones en una trampa, esperando a que volviera el depredador. «Entonces, ¿nos rendimos y dejamos que nos mate?», pregunté desesperada, volviéndome hacia Hugo. Hugo negó con la cabeza y su joven rostro se endureció. Su expresión ya no era la de un niño, sino la de un soldado acorralado. «No, no huimos. Le damos la bienvenida». Hugo se dirigió rápidamente hacia el mueble del televisor. «Ayúdame a mover esto, mamá. Rápido». No hice preguntas. Con las pocas fuerzas que me quedaban, le ayudé a empujar el pesado mueble de madera maciza. Detrás de él, en la pared, había una rejilla de ventilación baja con los barrotes sueltos. «Tira de ella», ordenó Hugo. Arranqué la rejilla. Dentro había escondida una vieja caja de aparejos de pesca que pertenecía a Mateo, una que él aseguraba haber perdido hace años. Hugo la sacó. «Una sorpresita para él», murmuró Hugo, abriendo el pestillo. Se me abrieron mucho los ojos al ver el contenido. No había anzuelos ni hilo de pescar. Dentro había un surtido de objetos que Hugo había coleccionado en secreto. Un martillo pequeño, un cúter oxidado, un frasco de spray de pimienta casero hecho con extracto de guindilla, y lo más impactante de todo, una pistola eléctrica paralizante negra. Un Taser. «¿De dónde has sacado esto?», susurré horrorizada. «Es de papá. Lo compró para defensa personal y lo guardaba en la guantera del coche. Se lo robé hace 6 meses cuando llegó borracho. Se cree que lo perdió en el túnel de lavado», explicó Hugo rápidamente, revisando el aparato. Un aterrador BZZZT de electricidad azul chisporroteó entre las puntas. «Batería a tope». Hugo me tendió el Taser.
Toma esto, mamá. Es tu única oportunidad. Cuando se acerque, no dudes. Apriétalo contra su cuello. Mantén pulsado el botón hasta que caiga. Sostuve el frío objeto con la mano temblando. La idea de hacer daño a mi propio marido, el hombre que solía abrazarme cada noche, me revolvió el estómago, pero la imagen de sus mensajes de texto, su plan para quemarnos vivos, borró mis dudas. Ahora escucha el plan, dijo Hugo con mirada penetrante. No podemos atacarle en el salón. La cámara está ahí. Comprobará la imagen desde su coche antes incluso de entrar para ver dónde estamos, así que nos esconderemos en un punto ciego. El baño de servicio es demasiado pequeño. Nos esconderemos en la despensa, debajo de las escaleras. Está oscura, es estrecha y, lo más importante, fuera de la línea de visión de la cámara. Pero ¿y si no va allí? Irá. La sonrisa de Hugo fue sombría y astuta, porque voy a dejar mi silla de ruedas tirada justo delante de la puerta de la despensa. Pensará que me he caído y me he arrastrado hasta allí, o que tú me has arrastrado hasta allí para escondernos. La idea era tan brillante como descabellada. Nos movimos deprisa, como un equipo de operaciones especiales. Ordenamos el salón lo justo para que pareciera normal. Hugo bajó de un salto de su silla de ruedas. Juntos empujamos la silla vacía hasta que volcó delante de la puerta entreabierta de la despensa, creando la ilusión de un forcejeo. Luego, Hugo y yo nos escabullimos en la oscuridad de la despensa. Nos agachamos detrás del estante principal, entre montones de latas de conserva y botellas de aceite de oliva. Mi respiración era irregular. Hugo agarró mi mano. Su palma estaba fría y húmeda. Pasaron 5 minutos en silencio. 10 minutos. Solo el tic-tac del reloj de pared, sonando como una bomba de relojería. 15 minutos. Oímos el sonido de los neumáticos crujiendo sobre la gravilla de la entrada. Sentí que el corazón se me iba a salir por la garganta. Estaba aquí. El motor del coche se apagó. Un momento de silencio y luego el tintineo del metal, el sonido de la cadena de la verja, siendo desbloqueada. No tocó el claxon, no gritó mi nombre. Entró en silencio, como un ladrón en su propia casa. La puerta principal se abrió lentamente, pasos sobre el suelo de mármol. Tap, tap, tap. El sonido de sus caros zapatos de vestir, que antes me encantaba oír cuando llegaba a casa del trabajo, sonaba ahora como los pasos de un verdugo. Carmen llamó con voz plana y fría. No había ni rastro de la preocupación de la llamada telefónica, ninguna respuesta. La casa estaba en un silencio sepulcral. Hugo llamó de nuevo. Entró un poco más. A través de una estrecha rendija desde nuestra posición, pude ver la sombra de sus piernas moviéndose hacia el salón. Se detuvo, probablemente mirando alrededor, comprobando si había alguna señal de vida. «Mierda», murmuró. «El olor se ha ido». Se dio cuenta de que se habían abierto las ventanas. Su sombra volvió a moverse. Caminó hacia la silla de ruedas volcada frente a nuestro escondite. Se detuvo justo delante de la puerta de la despensa. Solo nos separaba una fina puerta entreabierta y unas cajas de alimentos. Agarré el taser con todas mis fuerzas, el sudor frío corriéndome por las sienes. «Jugando al escondite, ¿eh?». Se rió con un sonido seco y sin emoción. «Sal, Carmen. Sé que aún no estás muerta. No había suficiente gas, ¿verdad?». De repente, un pesado objeto metálico cayó con estruendo sobre el suelo de mármol. Clank. Miré a hurtadillas. En su mano derecha, Mateo no sostenía su maletín de trabajo. Sostenía una larga y reluciente llave de cruz para aflojar tuercas de coche. No había venido a ayudar. Había venido para asegurarse de que no quedaban testigos. Mateo dio un paso adelante, pateando la silla de ruedas de Hugo a un lado. Chocó contra la pared. Niñato inútil y lisiado, gruñó mientras entraba en la zona de la cocina. «Salid, papá tiene unos somníferos permanentes para vosotros». Ahora estaba a 2 pasos de nosotros, dándonos la espalda mientras revisaba los armarios del otro lado de la habitación. Hugo me dio un fuerte codazo en las costillas. Ahora, respiré hondo, reuniendo hasta la última onza de valor de una esposa traicionada y una madre protectora. Me levanté de mi escondite con el taser en la mano derecha, cobrando vida con un agudo BZZZT. «Estoy aquí, Mateo», grité. Mateo se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. La pesada barra de hierro que tenía en la mano se alzó, pero antes de que pudiera blandirla, me abalancé hacia adelante. Un fuerte y aterrador BZZT llenó la pequeña cocina,
seguido de un grito de agonía que no era mío. El taser estaba apretado con firmeza contra el lateral del cuello de Mateo. El cuerpo del poderoso hombre se convulsionó violentamente. Sus ojos se pusieron en blanco en la cabeza, las venas del cuello se le hincharon y la barra de hierro que sostenía cayó ruidosamente al suelo. Mateo se desplomó como un árbol talado, golpeando el suelo con un sonido sordo y repugnante. Di un traspié hacia atrás, respirando con dificultad, temblándome tanto la mano que casi se me cae el taser. Miré el cuerpo de mi marido, gimiendo en el suelo, con las extremidades aún contrayéndose por la corriente eléctrica. «Lo siento, cariño», susurré instintivamente. El viejo hábito de la estúpida y sumisa esposa aún persistía. Me sentía culpable por haberle hecho daño. «No lo sientas. Hazlo otra vez, mamá. Aplícale la descarga hasta que esté completamente inconsciente», gritó Hugo a mis espaldas. El grito de Hugo me devolvió a la realidad, pero llegué un segundo tarde. Cuando me moví para asestarle otra descarga, la enorme mano de Mateo salió disparada a la velocidad del rayo y se cerró alrededor de mi tobillo. Su agarre era como una mordaza de acero. «Zorra», gruñó, con voz ronca y aterradora. Mateo dio un tirón a mi pierna. Perdí el equilibrio y caí hacia atrás. La parte posterior de mi cabeza chocó contra el duro suelo de baldosas. Mi visión estalló en estrellas. El taser salió volando de mi mano y resbaló muy lejos de mi alcance. Mateo luchó por levantarse, con el cuerpo aún tambaleándose y el rostro contorsionado por la rabia. Sus ojos ardían con pura intención asesina mientras se arrastraba hacia mí y su mano buscaba mi garganta. «Ahora te mueres, Carmen». Apreté los ojos con fuerza, levantando las manos para esquivar el inevitable ataque. De repente, se oyó el sonido de un spray líquido, seguido al instante de un olor penetrante y picante. «¡Arg! ¡Mis ojos!», chilló Mateo, soltándome la pierna y rodando por el suelo, arañándose la cara. Allí estaba Hugo, sosteniendo el frasco de perfume reutilizado lleno de su mejunje de guindilla. Estaba bombeando repetidamente el rociador directamente a la cara de su padre sin piedad. «Corre, mamá, arriba ahora», ordenó Hugo. No perdí el tiempo. La adrenalina se impuso al dolor de cabeza. Me puse en pie a trompicones, agarré la manita de Hugo y salimos corriendo de la cocina. Subimos volando la gran escalera curva. A nuestras espaldas oíamos a Mateo rugir como una bestia herida, chocando contra mesas y sillas mientras tropezaba de un lado a otro, temporalmente cegado. «Os mataré. Os cortaré en pedazos a los dos». Sus amenazas resonaban por toda la casa. Llegamos a la segunda planta y corrimos directamente al dormitorio principal, la habitación que había sido testigo mudo de mi falsa felicidad. Di un portazo a la pesada puerta de roble y eché los dos pestillos. No satisfecha, arrastré el pesado tocador para hacer una barricada. Los dos nos quedamos allí, en la silenciosa habitación, con la respiración áspera y entrecortada. Me deslicé hasta el suelo, apoyándome en el poste de la cama, temblando incontrolablemente. El miedo había vuelto, más aterrador que antes. Estábamos atrapados. Las ventanas de esa habitación tenían fuertes rejas de seguridad. La única salida era la puerta que acabábamos de cerrar, y al otro lado de esa puerta había un monstruo. «Vamos a morir, Hugo. Vamos a morir», balbuceé, abrazándome las rodillas. «Va a echar abajo la puerta. Va a matarnos lentamente». Hugo cojeó hacia mí, con sus pequeños pies raspados por correr descalzo. No estaba llorando. Me miró con expresión plana. «¿Te rindes?», preguntó con frialdad. «Ya no tenemos armas. El taser está abajo», sollocé. Hugo respiró hondo e hizo algo que me dejó de piedra. Me abofeteó la mejilla. No fue fuerte, pero fue suficiente para sacarme de mi histeria. «Mírame, mamá», espetó Hugo. «Mírame». Miré los ojos del niño de 10 años, ojos que albergaban años de sed de venganza por la muerte de su madre. La Carmen quejumbrosa que eras tiene que estar muerta y enterrada. Si sigues siendo esa mujer débil que espera piedad, entonces ambos moriremos esta noche. Papá no se detendrá. Me vio las piernas. Sabe que tú conoces su plan. No hay vuelta atrás». Hugo señaló hacia la puerta bloqueada. «Ese ya no es tu marido. Ese es un desconocido que quiere tu dinero. Ese es el hombre que te llamó ingenua frente a su amante. ¿Vas a dejar que tenga razón? ¿Vas a dejar que te queme como si fueras basura?» Sus palabras encendieron algo dentro de mí. El frío miedo se convirtió lentamente en un fuego ardiente. La imagen de los mensajes de texto entre Mateo y Valeria
pasó por mi mente. Carmen es una ingenua, es una ingenua. Me levanté lentamente y me enjugué las lágrimas con el dorso de la mano. Un último gesto de dureza. Caminé hacia el gran espejo del armario. Vi mi reflejo, el pelo revuelto, un moratón formándose en mi frente, mi camisa desgarrada por el hombro, pero mis ojos ya no eran suaves. Yo no era la Carmen huérfana, desesperada por recibir afecto. No era la esposa obediente a la que se podía engañar con palabras dulces y falsas promesas. Me giré para mirar a Hugo. Tienes razón. La vieja Carmen murió por una fuga de gas. Caminé hacia la pequeña caja fuerte de pared escondida, detrás de un cuadro. Hugo, ¿recuerdas el código? ¿El aniversario de bodas de tu padre con tu verdadera madre? Pregunté con voz monótona. Hugo asintió confundido. Sí, el 15 de agosto, 1508. ¿Por qué? Mateo es sentimental con el pasado. Aunque es malvado, nunca cambió esta contraseña porque le daba pereza memorizar una nueva. Dije, marcando la combinación. Bip, 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 clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro yacía un viejo revólver, una reliquia del abuelo coleccionista de antigüedades de Mateo, junto a una caja de balas. Mateo lo guardaba para emergencias, pero le aterrorizaba usarlo él mismo. Recogí el frío y pesado trozo de metal. Ahora mis manos estaban firmes. «¿Quiere una guerra?», murmuré, comprobando el tambor. Estaba completamente cargado, pues le daremos una, pero justo cuando sentí una brizna de poder sosteniendo el arma, percibí un olor familiar. Humo. No humo de tabaco, sino el olor de madera y tela quemándose. Hugo corrió hacia la rendija bajo la puerta. Finos hilos de humo gris empezaban a filtrarse hacia adentro. «Mamá». La voz de Hugo se ahogó. No está tirando la puerta abajo. Ha prendido fuego a las escaleras. Está quemando la primera planta. Oímos la voz de Mateo desde el piso de abajo, una risa enloquecida puntuada por toses. «Salid o morid achicharrados. Es vuestra elección, ratoncitos». Una ola de calor empezó a irradiar hacia arriba a través de las tablas del suelo. Estábamos atrapados en la segunda planta de una casa en llamas, con un psicópata esperando en la única salida. Miré el arma que tenía en la mano, luego a Hugo, y por último a la ventana enrejada. «Hugo», le dije con calma, «coge el edredón nórdico grueso del armario. Empápalo en la bañera ahora mismo». «¿Cuál es el plan, mamá?». Amartillé el revólver. «No vamos a morir quemados. Vamos a atravesar ese fuego. Y si él se interpone en nuestro camino», miré fijamente a la puerta, que ahora estaba caliente al tacto, «le volaré la cabeza». Calor. Esa era la única palabra para describir ahora el dormitorio principal. El aire ya no era oxígeno, era un vapor abrasador que asaba la piel. La gruesa puerta de roble estaba ardiendo, señal de que las llamas del otro lado se abrían paso a zarpazos. Hugo salió del baño, empapado. Arrastraba el pesado edredón empapado de agua, que ahora pesaba el doble de lo normal y dejaba un rastro de agua en el suelo. «Usa esto, mamá», dijo Hugo, con una voz desprovista de pánico, solo con un agudo enfoque. Colocó la pesada y mojada manta sobre mi cabeza y mis hombros. «Cúbrete la nariz. No respires el humo. Mantente agachada. El aire limpio está cerca del suelo». Asentí, agarrando el revólver con fuerza. El frío acero contrastaba con la palma sudorosa de mi mano. Nunca en mi vida había disparado un arma. «Hugo», llamé antes de movernos. Me arrodillé a su altura. «Si fallo, si no puedo apretar el gatillo, tú corre. No te preocupes por mí». Hugo me miró y ahuecó mi rostro con sus manitas mojadas. «No fallarás. Imagina su cara cuando te llamó ingenua. Imagina su cara cuando aflojó el conducto del gas. No vas a apretar el gatillo para matar. Vas a apretarlo para vivir». Respiré hondo, llenando mis pulmones con el poco oxígeno que quedaba, y le asentí con firmeza. Nos acercamos a la puerta. Aparté el tocador a empujones. A la cuenta de 3 de Hugo, giré la cerradura y empujé el picaporte. ¡Fush! Un espeso humo negro entró a raudales como un monstruo desatado. Los ojos me ardieron al instante. Mi visión se nubló. Empecé a toser, pero lo reprimí presionándome la tela húmeda contra la cara. «Abajo», articuló Hugo a duras penas. Nos tiramos al suelo y salimos a gatas de la habitación. El pasillo del segundo piso era un pequeño rincón del infierno. La cara alfombra pasillera cerca de las escaleras estaba ardiendo.
Las llamas lamían el papel pintado de la pared. El sonido de la madera crujiendo y los cristales rompiéndose estaba por todas partes. Pero lo más aterrador no era el fuego, era el silencio del piso de abajo. Mateo ya no gritaba, estaba esperando, un cazador paciente, esperando a que su presa saliera de su madriguera a causa del humo. Nos arrastramos lentamente hacia la barandilla que daba al salón. El primer piso estaba lleno de humo gris, pero el fuego se concentraba alrededor de la base de la escalera y en la cocina. Miré a través de los barrotes, el corazón me latía en los oídos, más fuerte que el rugido del fuego. Allí, al pie de las escaleras, Mateo permanecía de pie en medio del humo. Ya no sostenía la llave de hierro. Ahora, en su mano derecha, sostenía un gran cuchillo de carnicero del juego de cuchillos de primera calidad que le había regalado por su cumpleaños. Estaba perfectamente quieto, con los ojos fijos en la parte superior de las escaleras, esperando a que aparecieran nuestras siluetas. Tosió, frotándose los ojos rojos e hinchados por el spray de pimienta, pero no se movió. Estaba bloqueando la única salida. «Está abajo», le susurré a Hugo. «Tiene un cuchillo. No podemos bajar por las escaleras. Tiene la ventaja del alcance», susurró Hugo. «Si fallas el tiro, se nos echará encima antes de que puedas volver a disparar. Entonces, ¿a dónde vamos? Las otras ventanas también tienen barrotes». Hugo escudriñó nuestro entorno. Sus ojos se posaron en la enorme lámpara de araña de cristal que colgaba sobre el vestíbulo, justo detrás de donde estaba Mateo. La cadena de la lámpara estaba anclada a una viga del techo del segundo piso, y el punto de acceso estaba escondido dentro de un pequeño armario de limpieza en el pasillo. Un movimiento silencioso. «Mamá», susurró Hugo, con un brillo sombrío en los ojos. «No hace falta que bajemos a luchar contra él. Le dejaremos caer el techo en la cabeza». Seguí su mirada. El armario estaba a apenas un par de metros de distancia, pero estaba cerrado con llave. «La llave está en su llavero». «No hace falta», dijo Hugo. Sacó del bolsillo un pequeño trozo de alambre doblado. Aprendí a abrir todas las cerraduras de esta casa cuando tenía 8 años. Sin esperarme, Hugo se acercó a rastras al pequeño armario. El humo era cada vez más espeso. Me ardían los pulmones. Apunté el arma hacia abajo, manteniendo a Mateo en el punto de mira a través de la barandilla. La mano me temblaba mientras intentaba apuntar a su cabeza o a su pecho, pero el humo lo difuminaba todo. Clic. La puerta del armario se abrió. En el interior se veía la base de la enorme cadena de hierro que sostenía la lámpara de 100 kilos. Estaba sujeta a un perno de acero con una tuerca grande. «La tuerca está oxidada», siseó Hugo. «Necesito una herramienta». No había herramientas. El martillo estaba abajo. Miré la pistola que tenía en la mano. La empuñadura era de madera maciza y dura. «Usa esto». Pero Hugo negó con la cabeza. «No, tú vigila. Si me ve, dispara». Hugo cogió una pequeña estatua de bronce de una consola en el pasillo y empezó a martillar la tuerca oxidada. Clank, clank. El sonido del metal contra el metal resonó. Abajo, Mateo levantó la vista. «Vaya, vaya, los ratoncitos están redecorando la casa antes de morir», gritó. «¿Qué hacéis ahí arriba, escondiéndoos en un armario?» Mateo empezó a subir las escaleras. Un escalón, 2 escalones. «Hugo, está subiendo», grité presa del pánico. «Ya casi está». Hugo martilleó con todas sus fuerzas. Clank, clank. Mateo aceleró el paso. Su rostro era una máscara horrorosa de quemaduras leves, ojos hinchados y una sonrisa psicótica. El cuchillo de carnicero brilló a la luz del fuego. «Ya va papá, pequeño Hugo», canturreó con un tono espeluznante. Estaba a mitad de camino en las escaleras, a solo 4 metros de distancia. No me quedó otra opción. Me puse de pie, arrojando a un lado mi manta mojada, y apunté con el revólver directamente a su pecho. «Detencho disparo», grité. Mateo se detuvo, miró el arma y luego soltó una carcajada desdeñosa y condescendiente. «¿Tú vas a dispararme?», negó con la cabeza. «Carmen, Carmen, te echas a temblar solo con sostener un cuchillo de cocina. ¿Crees que tienes las agallas para apretar ese gatillo? Eso es una antigüedad de mi abuelo. Hace falta muchísima fuerza para accionarlo. Tus delicados deditos se romperán antes de que salga una bala». Dio otro paso. «Ahora dame el arma. Deja de jugar». Estaba tirándose un farol, utilizando su último truco, manipulación. Y maldita sea. Me temblaban las manos violentamente. Me asaltaron las dudas.
¿Podría realmente matar a una persona? Hugo, date prisa. Grité sin apartar la mirada. Ya está suelto, gritó Hugo. Al mismo tiempo, un fuerte crujido resonó en el pasillo. No fue un disparo. Fue el sonido del perno de acero rompiéndose. La cadena que sostenía la lámpara de cristal perdió tensión. Mateo levantó la vista, abriendo mucho los ojos al oír el retumbar desde arriba. La gravedad hizo su trabajo. La enorme lámpara de araña cayó en picado. No golpeó a Mateo directamente. Él estaba demasiado arriba en las escaleras, pero se estrelló contra la base de la escalera con una explosión cataclísmica de cristales. Crash. Fragmentos de afilado cristal volaron por todas partes como metralla. El impacto envió una enorme onda expansiva a través de la escalera de madera, que ya había sido debilitada por el fuego en su base. La estructura no pudo soportarlo. ¿Pero qué? Mateo nunca terminó su frase. Crack, crunch. La sección de la escalera donde Mateo estaba parado se derrumbó. La madera carbonizada se astilló, precipitándolo al foso de fuego al pie de las escaleras. ¡Ajá! El alarido de Mateo se cortó en seco por el sonido de su cuerpo golpeando los escombros en llamas del piso inferior. Me quedé helada mirando el enorme agujero en el centro de la escalera. Una gran humareda ascendió de él. «Lo conseguimos», jadeé, incrédula. «Todavía no», dijo Hugo, agarrándome del brazo. «Las escaleras han desaparecido. Estamos atrapados en el segundo piso y el fuego se está extendiendo por el pasillo». Tenía razón. El derrumbe había cambiado la corriente de aire y ahora las llamas lamían a través del agujero. No podíamos bajar. No podíamos retroceder. Estábamos totalmente aislados. De repente, desde el otro extremo del pasillo, cerca del balcón trasero que nunca habíamos considerado, llegó el sonido de cristales rotos. ¡Crash! Luego, una voz fuerte y autoritaria gritó: «Policía Nacional, no se muevan». Me giré, sobresaltada. La primera emoción no fue el alivio, fue el miedo. ¿Era esto un policía real o de algún matón de las apuestas de Mateo? La figura que saltó por la puerta destrozada del balcón no llevaba el uniforme policial normal. Llevaba una chaqueta táctica negra, pasamontañas, y sostenía un fusil de asalto. Me apuntó directamente. «Suelte el arma, señora. Ahora, no dispare. Está conmigo. Es nuestra ayuda». El grito de Hugo rompió el tenso enfrentamiento. Su vocecilla estaba llena de autoridad. Casi se me cae el arma del susto. El hombre de la chaqueta bajó ligeramente el fusil, mientras sus agudos ojos pasaban de Hugo a mí. Levantó una mano, mostrando una placa del GEO, Grupo Especial de Operaciones, de la Policía Nacional colgada de una cadena en el cuello. «Señora, Hugo envió un SOS con localización en tiempo real a nuestra unidad de delitos informáticos hace 10 minutos», dijo el agente, con la voz amortiguada por la máscara. «Suelte el arma. Estamos aquí para sacarles». Las rodillas me flaquearon. La ola de alivio fue tan abrumadora que casi me hizo desmayarme. El antiguo revólver cayó de mi mano y golpeó el ardiente suelo de madera. «Por aquí, rápido». «El techo está a punto de derrumbarse», ordenó el oficial. Agarró a Hugo, levantándolo con un brazo, y tiró de mí con el otro. Salimos a trompicones al amplio balcón trasero. El aire frío de la noche me golpeó la cara, una grata sorpresa tras el infierno del interior. Debajo de nosotros, nuestro jardín era un mar de luces rojas y azules intermitentes. Camiones de bomberos, coches de policía y ambulancias llenaban el césped. El aullido de las sirenas se mezclaba con el rugido del fuego. «Bajen por la escalera de emergencia», ordenó el agente, señalando una escalera metálica desplegable que los bomberos ya habían instalado. Con las fuerzas que me quedaban, bajé por los peldaños metálicos. Mis piernas temblaban, pero el instinto de supervivencia me mantenía en movimiento. En el momento en que mis pies tocaron el césped fresco y húmedo, los paramédicos corrieron hacia nosotros y nos envolvieron a Hugo y a mí en mantas térmicas naranjas. «¿Están heridos, señora?», preguntó una enfermera, comprobando el moratón de mi frente. Yo simplemente negué con la cabeza, con los ojos pegados a la fachada de mi casa en llamas. La casa de mis sueños, mi prisión, estaba siendo consumida por las llamas. Una multitud de vecinos curiosos se había reunido detrás del cordón policial amarillo. Sus rostros eran una mezcla de conmoción y horror. «Es la señora Montes», decían. «Está a salvo. Dios mío, menudo incendio. ¿Dónde está su marido?».
¿Dónde está don Mateo? Esa pregunta fue respondida de la forma más espeluznante posible. Por las fauces llameantes de la puerta principal salió una figura tambaleándose. Primero se arrastró y luego se obligó a levantarse, arrastrando una pierna. La ropa cara de Mateo eran ahora harapos carbonizados pegados a su piel. El hermoso rostro del que tan orgulloso estaba era ahora un amasijo ennegrecido y lleno de ampollas. Parecía un zombi saliendo de la tumba. Era Mateo. Había sobrevivido a la caída, pero no sin pagar un precio. Carmen, su grito no fue de dolor, sino de pura y aterradora rabia. Me vio junto a la ambulancia. Una oleada de adrenalina enloquecida le hizo ignorar sus heridas y a las docenas de policías que le rodeaban. Se abalanzó hacia mí. En la mano aún empuñaba el cuchillo de carnicero, con la hoja negra por el hollín. «Alto, suelte el arma», gritaron a coro una docena de agentes, apuntándole con sus armas. A Mateo no le importó. Sus ojos rojos e hinchados estaban clavados en mí. «Lo has arruinado todo, mi seguro, mi vida. Maldita zorra», rugió para que todos lo oyeran. Se suponía que debías morir en silencio. Se suponía que tenías que quemarte con ese niñato lisiado. Los vecinos jadearon en shock. La escena se sumió en el caos. Hugo, que estaba sentado en el parachoques de la ambulancia, saltó de repente. Ya no estaba fingiendo. Caminó, con la cabeza alta, atravesando el cordón policial, y se situó delante de mí, abriendo sus pequeños brazos para protegerme. Mateo se detuvo en seco, congelado ante aquella visión. Se le cayó la mandíbula. El cuchillo tembló en su mano. Tú, balbuceó Mateo. «Puedes andar». Hugo miró a su padre con la barbilla en alto. No había miedo en sus ojos, solo una profunda repugnancia. «Puedo andar, papá», dijo Hugo. Su voz fue clara y sonora, superando el sonido de las sirenas. «Puedo correr, puedo hablar y puedo grabar todos tus planes de asesinato». Hugo levantó su tablet. Su pantalla brillaba, conectada de forma inalámbrica a los altavoces del furgón policial de delitos cibernéticos aparcado cerca de allí. Un truco que Hugo debió coordinar en su mensaje de SOS. La grabación de la conversación entre Mateo y Valeria retumbó en toda la urbanización. «Carmen es una ingenua. No sospechará nada, aunque no muera por el gas. Cobramos el seguro. Nos casamos en Suiza. Adiós, pobreza». Todo el mundo enmudeció. Un silencio sepulcral cayó sobre el vecindario. Los rostros de los vecinos pasaron de la simpatía a la repulsión. Mateo retrocedió a trompicones, con el rostro pálido bajo las quemaduras. Su secreto había quedado al descubierto a los ojos del mundo. Ya no era un arquitecto respetado, era un monstruo. Me miró, con los ojos suplicantes por primera vez. «Carmen, cariño, eso era solo una broma». Pasé por delante de Hugo y miré directamente a los ojos del hombre al que una vez amé. «No me llames cariño», dije, con voz queda pero afilada como una cuchilla. «La ingenua con la que te casaste murió en ese incendio. La mujer que está aquí parada es la testigo que se asegurará de que te pudras en la cárcel el resto de tu vida». «No, no», gritó Mateo. Levantó el cuchillo por última vez, lanzándose a un último ataque suicida. ¡Bang! Un disparo de advertencia de la policía resonó en el aire, pero fue ahogado por una explosión mucho mayor. ¡Boom! La tubería principal de gas de la cocina, el origen de todo, finalmente sucumbió al calor. Una explosión masiva sacudió la parte trasera de la casa. La onda expansiva golpeó la espalda de Mateo, arrojándolo boca abajo al barro a los pies de un policía. Las ventanas restantes volaron en pedazos. El tejado se derrumbó sobre sí mismo, enviando un pilar de fuego hacia el cielo nocturno. La casa había desaparecido. Mateo fue inmovilizado y esposado, con la bota de un policía en su espalda, mientras el frío acero chasqueaba sobre sus muñecas llenas de ampollas. Me quedé de pie y vi cómo se llevaban a rastras a mi marido como a un animal. Me miró por última vez, con la mirada vacía, rota y completamente derrotada. No aparté la mirada. Una manita cogió la mía. Miré hacia abajo. Hugo me dedicaba una pequeña y cansada sonrisa. La primera sonrisa genuina que había visto en su cara. «Se acabó, mamá», susurró. Abracé su pequeño cuerpo con fuerza bajo una lluvia de ceniza. «Sí, cielo, se acabó». Pero mientras mis ojos recorrían la multitud, mi mirada se clavó en un coche rojo aparcado al final de la calle. La ventanilla estaba un poco abierta.
Apenas pude distinguir a una mujer con gafas de sol que nos miraba, con el rostro tenso y una mano apoyada en su abultada barriga. Valeria. Lo había visto todo. Cuando nuestros ojos se encontraron, subió rápidamente la ventanilla y se alejó a toda velocidad. Entrecerré los ojos. Mateo ya había recibido su karma, pero en lo que a ella respectaba, nuestros asuntos no habían terminado. 6 meses después, la voz del magistrado fue la música más hermosa que jamás había escuchado. Encuentra al acusado, Mateo Montes, culpable de todos los cargos de intento de homicidio, fraude al seguro e incendio provocado. Este tribunal le condena a la pena de prisión permanente revisable. La sala del juzgado estalló. Los flashes de las cámaras fotográficas de la prensa estallaron como relámpagos, todos apuntando al hombre desplomado en la silla del acusado. Mateo ya no parecía el príncipe apuesto que me había enamorado. El lado derecho de su cara era un paisaje permanente de tejido cicatricial rojo, un recuerdo eterno del incendio que él mismo había provocado. Ahora caminaba con una cojera crónica a causa de la caída. La dolorosa ironía no me pasó desapercibida. Había fingido la parálisis de su hijo, y ahora Dios le había dado a él una discapacidad real. Giró la cabeza lentamente, y sus ojos apagados y derrotados se encontraron con los míos. Le sostuve la mirada, no con odio, sino con un gélido vacío. Ahora era solo un desconocido. A mi lado, Hugo estaba sentado bien erguido, con un trajecito impecable. Sus pies estaban firmemente plantados en el suelo. Me apretó la mano cuando la Guardia Civil empezó a llevarse a su padre. Al pasar junto a nosotros, Mateo se detuvo. Carmen, su voz era un chirrido roto. Cuida de Hugo. Ofrecí una minúscula y despiadada sonrisa. Siempre lo iba a hacer. Soy su madre, su verdadera madre, no solo una ingenua con la que te casaste. Mateo bajó la cabeza mientras se lo llevaban a rastras hacia el infierno que él mismo se había construido. Mientras caminábamos hacia el vestíbulo del juzgado, la multitud de reporteros se apartó. Viniendo en dirección contraria, 2 mujeres policía escoltaban a una mujer embarazada. Era Valeria. Su rastro digital había sido su perdición. Había sido acusada como cómplice de intento de asesinato. Sus cuentas estaban congeladas y su piso de lujo en Marbella había sido incautado. Nos detuvimos frente a frente. Levantó la vista y toda su arrogancia había desaparecido. Miró desde su hinchada barriga hasta mi cara, con expresión suplicante. «Señora Montes», sollozó, «por favor ayúdeme». Mateo me obligó a hacerlo. «Este bebé es inocente. Por favor retire su testimonio». La miré de arriba a abajo. La vieja Carmen podría haber sentido lástima, pero me acordé de ella riéndose en esos mensajes de texto. Me acordé de cómo esperaba la noticia de mi muerte. Me incliné cerca de ella, susurrando para que solo ella pudiera oír. «El bebé es inocente, Valeria, pero su madre es un monstruo codicioso. Disfruta de tu embarazo en la cárcel. Y no te preocupes, el karma nunca se equivoca de dirección. Tu billete a Suiza puede haber caducado, pero estoy segura de que hay un asiento fijo para ti en el furgón de prisiones». Valeria sufrió un ataque de histeria mientras las agentes se la llevaban a rastras. Me ajusté el bolso, cogí la mano de Hugo y salí al cálido sol de la tarde. Un mes más tarde, una fresca brisa vespertina soplaba en el porche de nuestro nuevo hogar. No era una mansión, sino un acogedor chalet de una sola planta en un barrio tranquilo de las afueras de Madrid. Lo había comprado con lo que me quedaba de mis propios ahorros de antes de casarme. En el jardín delantero, Hugo perseguía a un cachorro de Golden Retriever que acabábamos de adoptar. Su risa era pura y llena de vida. Verlo correr y saltar todavía me hacía saltar las lágrimas. «Mamá, mira», gritó, agitando la mano. «Luna sabe atrapar la pelota». «Qué bien, cielo», le contesté, levantando el pulgar. Corrió hacia mí y se sentó en el banco del jardín, con la cara sonrojada. «¿Qué celebramos esta noche?» Cogí un gran sobremarrón de la mesa. En su interior había un nuevo certificado de nacimiento y una orden judicial de adopción y custodia compartida. El apellido de Hugo ya no era Montes. Ahora tenía un nuevo apellido, el que habíamos elegido juntos, el mío. «Esto», dije, enseñándole el papel. «A partir de hoy, eres oficial y legalmente mi hijo, ni hijastro ni tutores, solo nosotros». Hugo leyó su nuevo nombre. Le tembló el labio. El niño genio que podía hackear sistemas de seguridad y fabricar armas
Era de repente solo un niño pequeño. Me rodeó con sus brazos y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. «Gracias, mamá», sollozó en mi hombro. «Gracias por no morir aquel día». Le acaricié el pelo. «Yo debería darte las gracias a ti, cielo», le susurré. «Tú eres el que me salvó. Tú me despertaste». Mi móvil zumbó encima de la mesa. Una alerta de noticias. El recluso Mateo Montes es hallado muerto en su celda. Aparente suicidio. Me quedé mirando el titular. Hugo vio mi expresión y leyó la pantalla. Silencio. Respiré hondo y puse el teléfono boca abajo con lentitud. Ni lágrimas, ni tristeza. Solo el cierre definitivo de un libro muy oscuro. «Entremos en casa, Hugo», dije, poniéndome de pie y tendiéndole la mano. «Luna tiene hambre y estoy haciendo tu sopa de fideos calentita favorita. No te olvides de cerrar la reja». Hugo me miró y esbozó una amplia sonrisa. Cogió mi mano. «Entendido, mamá. Y prometo que no habrá más cerrojos rotos en esta casa». Entramos en nuestro cálido y luminoso hogar, cerrando la puerta a un oscuro pasado y adentrándonos en una nueva vida que, al fin, era verdadera y exclusivamente nuestra.